Cada 31 de octubre, muchos países en Occidente, sobre todo, festejan disfrazados Halloween. ¿Cuál es la historia de Halloween? Te la cuento. Si bien el mito generalizado más común es que proviene de una fiesta pagana celta, que es el Samhain, que era una fiesta para las cosechas, justamente cuando empezaba a cambiar el clima, en realidad esto no es del todo cierto. La pista principal es el nombre. Halloween es una contracción que se hizo del All Hallows Eve, y el All Hallows Eve significa la víspera de todos los santos. Es decir, que lejos del significado actual de la festividad a lo largo de Occidente, en realidad el origen es una festividad cristiana, una festividad católica, y es el inicio de 3 días del All Hallowtide, que es originalmente un tiempo litúrgico para recordar a todos los que ya no están con nosotros. Entonces el All Hallowtide son estos 3 días que corresponden al 31 de octubre, 1 de noviembre y 2 de noviembre. El 1 de octubre, All Hallows Eve, la víspera de todos los santos. El 1 de noviembre, el All Hallows o el All Saints Day o el Día de todos los santos de toda la vida. Y el 2 de noviembre es el Día de todos los muertos de todas las almas o el All Souls Day. Entonces el primer mito es eso, un mito. En realidad el origen de Halloween no es pagano, no es celta, no es del Samhain. Algunas denominaciones incluso han empezado a culpar a esta fecha como una fecha muy pagana y muy de contacto con todo lo oculto. Y la verdad es que no les quito razón, en realidad en eso se ha convertido en las últimas décadas. Sin embargo, no podemos perder de vista el origen, que era realmente todo lo opuesto a lo que hoy la mayoría celebra o conmemora o disfruta. El segundo mito es que la iglesia se apropió de una fecha pagana para instaurar lo que sería el Día de Todos los Muertos. Entonces hicieron y crearon toda una festividad y una fecha litúrgica para conmemorarlo. Totalmente falso. Se tienen registros, de hecho, oficiales que desde inicios del siglo VII se celebraba el Día de Todos los Muertos y ya había un tiempo litúrgico para recordar a los muertos, a los santos y a las almas. Este era el 13 de mayo, en Roma, por ejemplo. Pero en Grecia se celebraba un domingo después de Pentecostés. Se recordaba a todos los muertos, a todas las almas, que es finalmente lo que se recita en el credo católico, que es la comunión de todos los santos. Recién con la llegada de Carlomagno, a inicios del siglo IX, empezando recién el siglo IX, es que se instaura el 1 de noviembre. Pero para esto ya habían pasado unos siglos y los cristianos ya habían llegado a las islas británicas, Escocia y tal. Ya se había producido la cristianización de la mayoría de la isla británica cuando el imperio de Carlomagno instaura esta fecha el 1 de noviembre. No se puede convertir una fecha que ya prácticamente no existía. Vamos a ver, entonces los cristianos, la primera misión era salvar almas para que tengan la vida eterna y que compartan la vida eterna con ellos. Desde el siglo I. Es ya en el siglo V o VI que se instala un Día de Todos los Muertos, todos los santos, pero el 13 de mayo. Y con esta fecha es que se va a cristianizar a las islas. Es recién después del siglo IX que se instaura el 1 de noviembre, cuando ya estas islas estaban cristianizadas. Con lo cual ya no habían prácticas celtas. Samhain, o la fiesta de la cosecha, que ni siquiera era algo relacionado con la vida más allá de la muerte, ya no se practicaba. Eso es un segundo mito. No es una fiesta de origen pagano, es una fiesta de hecho profundamente cristiana. Y lo último que ahí sí voy a dar la razón es que se ha desnaturalizado por completo. Es decir, ahora es disfraces para llamar a lo oculto, llamar a lo místico y tal. Si bien tuvo un origen cristiano, en este momento la práctica ya no es tan cristiana, que digamos. Esto porque efectivamente cuando se produce esta ola de migración de Europa hacia América, pero ya les hablo de Irlanda, Escocia y tal, hacia la parte norte de América, estas culturas llevan consigo también ciertas costumbres que luego en Norteamérica se empiezan a distorsionar y se arma una festividad muy consumista, muy esperada por muchos, que es los disfraces y tal, que hoy es Halloween. Y bien, por ejemplo, mi postura personal es, la verdad es que no celebrarlo tal cual lo celebra la mayoría de gente en el mundo. Tampoco es que voy señalando a todas las personas que deciden disfrazarse, porque bueno, han decidido hacerlo. Tampoco voy por ahí uniéndome a todas estas teorías que buscan encontrar malo en todas las fechas. De hecho, yo busco encontrar lo bueno, que es el origen de esta fecha. El origen principal es recordar justamente a la luz, al triunfo de las almas, y no al revés, no a lo oculto, no a lo místico, no a lo triste, no a lo tenebroso. Como un resumen, el 31 de octubre es la víspera de todos los santos, All Hallows Eve. El 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos, ni siquiera es el Día de Todos los Muertos, y el Día de Todos los Muertos es el 2 de noviembre. Estas 3 fechas conmemoran lo que originalmente se conocía como el All Hallowtide. Es el origen de Halloween. Ustedes verán si se disfrazan o no. Yo la verdad es que no lo hago. Años atrás sí lo hacía, de chico sí lo hacía. En fin, soy Bruno y si les interesa conocer de cultura, historia y demás datos interesantes y opiniones, síganme como Bruno1. Chao.